Hola, vamos a partir entonces. Bienvenidos. Les quiero dar la bienvenida a nombre de la Escuela de Talentos Andacollinos a este cuarto conversatorio Voces que nos unen. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien, que estén sanitos, que estén ahí con algo rico, con un cafecito. Y espero que lo pasemos bien hoy día, así es como lo hemos pasado en todos los demás conversatorios. Eh, que nos conectemos a esta conversación, que tratemos de sentir primero que todo la energía de todos los que estamos en esta reunión. Imaginemos que nos tomamos de las manos a la distancia para unirnos y entrar con la mejor disposición a conversar, ¿sí? Que es el objetivo de estos conversatorios, conversar, reflexionar, aprender, ¿cierto? Gracias a la Escuela de Talentos que nos da esta oportunidad con su proyecto Creando Comunidad. Quería contarles un poquito qué es la Escuela de Talentos para quienes no la conocen. La Escuela de Talentos Andacollinos es una comunidad que hace 6 años pone a disposición la enseñanza de disciplinas artísticas en la comuna de Andacollo, como clases de dibujo, pintura, danza, teatro, canto, guitarra, acordeón, piano, astronomía, hace laboratorios artísticos, tiene proyectos de huertas comunitarias. Bueno, es una escuela maravillosa que con muy poco hace mucho. Y este año de pandemia creó esta instancia de conversatorios para irse nutriendo y mejorar aún más su acción social. Para eso hemos tenido invitados del área del desarrollo, desarrollo personal, ¿cierto? Del área artística, y hoy día tenemos un invitado del área cultural. Él es Ricardo Díaz Fredes, que se los quiero presentar un poquito, les voy a contar un poquito quién es. Él es periodista de la Universidad de La Serena, actualmente se desempeña como coordinador de gestión de la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, en Santiago. Es diplomado en gestión de bibliotecas, comunicaciones estratégicas, patrimonio cultural y gestión de personas. Y hace 7 años trabaja en bibliotecas públicas, siendo coordinador regional de bibliotecas públicas de la región de Coquimbo. Y también ha trabajado como actor en obras de teatro regionales, y le gusta leer, escribir, el teatro, el patrimonio y la naturaleza. Así que te damos la bienvenida, Ricardo, y te dejo con mi compañero Max Roper. Hola Ricardo, hola a todas y a todos los asistentes. Estamos muy contentos de estar en este cuarto conversatorio y, y bueno, el conversatorio se llama Pensando la gestión cultural desde la comunidad, que quizás es como lo más propio de la Escuela de Talentos, lo que más nos mueve, hacia dónde queremos ir, cada vez profundizar eso, cada vez que lo comunitario sea el camino, la forma en que se produce lo cultural en Andacollo. Y en este conversatorio para nosotros es súper interesante por eso mismo, porque tiene que ver con lo que pensamos y hacemos cotidianamente. Ricardo, la idea sería, ¿no es cierto?, para comenzar, para entrar en calor, invitar a los participantes, a los asistentes a responder unas preguntas, ¿no es así? Sí, Max. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Saludos a todas y a todos los asistentes. Me imagino que hay personas de Andacollo, veo también personas de otros lugares. He tenido la posibilidad de trabajar justamente con Andacollo, específicamente con la biblioteca pública. Em, Así que bien, muy, muy contento de este espacio y claro, como bien menciona Max, este es un espacio, o al menos se me invitó para hablar respecto a gestión cultural, pero me gustaría que pudiésemos como entrando ya de lleno de lo que en la conversación, en qué entendemos todas y todas por cultura. Entonces, me gustaría como a conversación, algunas personas, a las personas que están acá, lo pueden mencionar. ¿Qué entienden ustedes por con cultura? Puede ser una frase, una palabra, y
algunas personas que tal vez no quieren activar el micrófono, pero también ahí lo pueden mandar por texto y Antonio y Max me van a ayudar con el tema de las palabras que vayan surgiendo. La idea es que podamos construir de manera colectiva un entendimiento de lo que es cultura. Así que yo les hago esta pregunta. ¿Qué entienden ustedes por cultura? Sí, algunas. Veo varias personas ahí conectadas. Lo primero que que se les venga a la cabeza, a la mente, cuando pensamos en esta palabra. Hola, soy Camila. Yo quiero decir que cuando dices cultura, a mí se me viene la palabra humanidad. Perfecto, humanidad. Gracias, Camila. Hola, a mí se me viene a la mente la palabra creación. ¿Tu nombre? Marianela. Gracias, Marianela. Creación. ¿Qué se nos viene a la cabeza, a la mente, cuando escuchamos la palabra cultura? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos hace sentir esa palabra? En el chat están diciendo, Karen dice costumbres, Sara dice expresión y Andrea dice cultura es todo lo que nos rodea. Perfecto. Tenemos varias ahí definiciones o lo que vamos a entender de manera colectiva. ¿Alguien más que quisiera entregar su idea de lo que entiende por cultura? Esto no es una definición teórica, sino que lo primero que se nos viene a la cabeza con cultura. ¿Qué pensamos? En el chat Alexa dice origen, Anto Hugo dice creación y Catherine Rojas dice raíces, historia. Sí, tenemos ahí varios conceptos que nos vienen a la mente. ¿Alguien más que quisiera contribuir con su concepto, con su palabra, con su idea? ¿Qué entendemos por cultura? Siguen las contribuciones por el chat. Mira, conjunto de costumbres, arte, historia y expresión de una comunidad. Costumbres, arte, historia y expresión de una comunidad, dice Dina Bastías. Dylan también dice creencias, tradiciones. Y Andrea Campuzano dice lo que nos define como pueblos. Bonito. Cristina Acevedo agrega identidad. Bien. No sé si queda algún concepto por ahí. Antonio, Max. En el chat estamos, creo que con todos los conceptos ya mencionados. Perfecto. Bien. A ver, Es bonito este ejercicio porque de cierta manera yo les puedo compartir acá. Sí, adelante, sí. Perfecto. Voy a compartir acá mi pantalla. Bien. ¿Se logra ver? Perfectamente. Bien. Aquí se vienen... La pregunta es muy simple, porque estamos acá como en esta tarde para conversar sobre lo que es cultura, y la pregunta es, ¿qué es cultura, primero que todo? Voy a leer todas las definiciones que surgieron de manera colectiva. Humanidad, creación, son nuestras costumbres, son nuestras expresión dice, es todo lo que nos rodea. Origen, dijo alguien también por ahí, interesante. Creación, raíces, historia. También alguien mencionó que es el conjunto de costumbres, arte, historia, la expresión de una comunidad. Son creencias, tradiciones, es lo que nos define como pueblo y es identidad también. Esos son los conceptos que fueron saliendo en esta conversación y efectivamente cultura es todo lo que está ahí. Todo lo que nosotros vemos, efectivamente, todos estos conceptos que están acá, es lo que nosotros entendemos por cultura. Es la identidad, las tradiciones, el origen, la creación,
creación se repitió, es todo lo que nos rodea, lo que nos define como pueblo, todo eso vamos a entender como cultura, porque a veces, de cierta manera, tenemos este concepto, de cierta manera, un poco manoseado, como lo cultural, pero nos damos cuenta que nos conecta con quiénes somos. Y hay otra pregunta que me gustaría hacerles, que de cierta manera, como para ir entrando en calor, como mencionaba Max, es, yo sé que varios y varias de ustedes participan de una organización cultural. Sé que algunas personas, por ejemplo, realizan talleres como talleristas o como participantes de piano, de literatura, de poesía, de teatro, de artes visuales, distintas expresiones culturales. Entonces, acá yo les pregunto, ¿para qué participo de una organización cultural? De cierta manera les tiro la pelota de nuevo. Es ¿para qué participamos de una organización cultural? ¿O por qué desarrollo una expresión cultural? No sé si me quieren ayudar ahí con esas respuestas. Entonces la pregunta es, ¿para qué participo de una organización cultural? Ojalá algunas palabras, frases que nos vengan a la mente. ¿Para qué o por qué desarrollo una expresión cultural? ¿Pueden abrir sus micrófonos o escribir en el chat, por favor? Hola, yo de nuevo, Marianela. Bueno, la pregunta, ¿para qué participamos en una organización cultural? Es cuático igual decirlo breve, pero considero que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona. Y creo que una expresión artística o todos los talleres o conceptos que tú mencionabas, arte, poesía, literatura, etcétera, son un medio para ese desarrollo integral o ese desarrollo óptimo o esa evolución constante del ser humano. Eso, creo que para eso lo hago, como para ser un medio, para que el arte no exista por sí solo o la cultura no exista por sí solo, sino que nos sirva para nutrirnos nosotros, para poder nutrir a otros, para poder converger en un mismo espacio, etcétera. Perfecto. Gracias, Marianela. Ahí voy a resumirlo. Tomé algunas palabras de lo que mencionó Marianela. Si alguien más quiere responder esta pregunta, ¿para qué participo de una organización cultural o por qué desarrollo una expresión cultural? ¿Alguien más que quiera aportar ahí con...? Camila, ¿Yo? parece que tiene el micrófono. Dale, Sí, Camila. aprendí el micrófono. Bueno, para mí es una necesidad inherente que tengo como artista. No puedo renunciarla. Y creo que todos de alguna forma la tenemos. Es como esta necesidad de compartir, esta necesidad de sentirse junto al otro. Eso. Gracias. Gracias, Camila. ¿Alguien más ahí se atreve, tal vez por el chat? ¿Qué más dijo ¿Para yo? qué? ¿Por qué? ¿Qué más dijo yo? Como dice. Quedaron todos y todas pensando. Está profunda la pregunta. Yo aquí, Catherine, Catherine, sí, hola. comparto, comparto lo que dice Camila y Marianela. Para mí en lo personal es porque vibro cuando estoy con más personas haciendo algo que me gusta, algo que lo estoy pasando bien, y cuando se comparte de forma colectiva es aún más rico. También para hacer comunidad. Para hacer Gracias. comunidad también, dice. ¿Alguien más que quiera responder para qué participo de una organización cultural o quien no participe,
pero sí desarrollo una expresión cultural, ya sea, por ejemplo, tocar algún instrumento, escribir, realizar, por ejemplo, pintar. ¿Para qué lo hace? Aquí Andrea, dice Andrea Castillo, para poder entregar el saber, el hacer para la comunidad y que esto es cultura, que esta cultura no se pierda en el tiempo. Esto que es cultura no se pierda en el tiempo. Ahí está. Perfecto. Se pierda en el tiempo. Entonces tenemos ahí varias ideas. Voy a proyectarles el resultado de algunas. Me imagino que pueden evidentemente salir más, más ideas respecto a lo que entendemos para qué hacemos una determinada expresión cultural, para qué la desarrollamos. Acá les voy a compartir. Algunos resultados fueron de esta respuesta. ¿Para qué participo de una organización cultural o por qué desarrollo una expresión cultural? Para que sea un medio, es decir, buscamos algo, buscamos lograr un objetivo. Es una necesidad, dijo alguien. De hecho, planteaba una compañera necesidad de compartir, una necesidad inherente. Vibro cuando estoy haciendo algo que me gusta. ¿Ya? Es decir, habla también con la persona, ¿cierto? Es cómo te va generando, te va removiendo en términos personales. Para hacer comunidad, aquí ya pasamos de lo personal, pasamos a lo colectivo, a construir algo de manera colectiva. Y también frente a la pregunta, ¿para qué participo? ¿Por qué desarrollo una expresión cultural? Alguien nos dice, para entregar el hacer a la comunidad. También nos vamos hacia los otros, ¿ya? Y que la comunidad y que la cultura no se pierda en el tiempo. Bien, efectivamente para eso hacemos. Entonces, en algún momento con Antonio y Max justamente nos planteamos hacerles estas preguntas a ustedes, porque justamente creemos y sentimos que, sobre todo en el aspecto cultural, a veces se nos pierde el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Para qué hacemos esto? ¿Ya? Y de hecho es todo lo que hemos mencionado, como una necesidad para la comunidad, para mí, para mi propia satisfacción, para mi goce, para mi desarrollo personal, también desarrollo esto. Y en cuanto a cultura, yo acá quise poner un concepto que si bien esto no pretende ser una presentación, pero sí tomé un concepto que define la UNESCO respecto a lo que es cultura, que se refiere es un conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y la literatura, los estilos de vida, los modos de vida en común, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. El domingo tuvimos las elecciones para aprobar o rechazar una nueva constitución. Y de cierta manera, yo estaba revisando, me llamó mucho la atención porque yo dije, no debo no mencionarlo, no debo pasar por alto que en este caso la comuna de Andacollo a nivel nacional tuvo uno de los mayores índices o porcentajes de personas que se expresaron a favor de apruebo, ¿ya? Entonces, de cierta manera, esto nos habla de que la comunidad está, de cierta manera, está de acuerdo para llegar a un consenso. Somos un conjunto de personas que en este caso tenemos ahora un propósito común, que ahora va a ser, por ejemplo, construir una nueva constitución y todo lo derivado. ¿Ya? Y es interesante analizar, yo creo que ese dato es importante no pasarlo que no lo pasemos de largo, porque también de cierta manera, ¿qué nos está diciendo en este caso Andacollo o las comunas que tuvieron alto porcentaje en la región como Montepatria, Illapel, o incluso de la región de Atacama, como Freirina, o un poquito más al norte, Diego de Almagro? ¿Qué nos está diciendo la comunidad con esto? Hay un mensaje que está detrás. Y de cierta manera, la expresión, lo que nosotros expresamos a través de una expresión artística también refleja lo que nosotros estamos o cómo nos sentimos en el ámbito espiritual. Entonces no podemos generar esta disociación. Entonces es muy bonito también hacer ese análisis
de cómo podemos mirarnos a nosotros mismos, no solamente como individuos, sino como comunidad. ¿Qué sentimos como comunidad? Porque la cultura no solamente la vemos como las expresiones que surgen de una comunidad, sino lo que somos, ¿ya? Y bueno, de cierta manera es como para iniciar esta conversación. Yo creo que es interesante, y ahí les doy el pase a los chiquillos, a Antonio, a Max, como para ir conversando, reflexionando, porque muchas veces podemos perder el norte de lo que sentimos y lo que pensamos respecto a cultura. Así que ahí les doy el pase a Antonio y Max. Súper, Ricardo. Muchas gracias por esta tremenda introducción. Quería pedirte, Ricardo, que cuando te hice administrador para poder compartir pantalla y ahora hay algunas personas esperando y no las puedo aceptar, ¿me podrías hacer administrador de vuelta o invitar o permitirles el acceso a ellas antes? Tenemos que compartir el poder. ¿Eso cómo lo hago? En participantes. Perfecto. Ahí deberían aparecerte arriba algunas personas en lista. Admitir a todos. Admitir a todos. Y si después me puedes nombrar nuevamente emperador de la sesión. Ya, porque Zoom no tiene, por lo menos en esta modalidad no veo que podamos compartir el poder y que todos compartamos pantalla, invitemos, aceptemos a la gente. Hay algunas limitaciones culturales de los creadores de Zoom. Ahora ahí estamos. Sí, perfecto. Perfecto. Gracias, Max. Ahora tienes el poder. Ricardo, queremos volver sobre este tema que abriste de la cultura y de las expresiones culturales y por qué estamos en esa, qué nos mueve, ¿no es cierto?, a acceder a ese lugar, a esas acciones, pero nos gustaría, antes de retomar eso, poder escucharte un poquito sobre tu historia, sobre tu tránsito profesional. Nos contabas que trabajaste como coordinador de bibliotecas primero en la región de Coquimbo y actualmente estás trabajando como coordinador de la biblioteca del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, que está en Santiago, que es un centro cultural muy importante, digamos, de gran envergadura, de mucho movimiento, con muchas actividades. Entonces, creo que para todos sería interesante poder acompañarte en ese recorrido y a mí me gustaría hacerte una pregunta puntualmente, a ver como si pudiese guiar tu intervención, de a través de una biblioteca, ¿qué podemos aprender de la cultura de un pueblo? Si yo estoy adentro de una biblioteca y me pongo a mirar desde ese prisma, ¿qué puedo ver en una localidad como Andacollo? ¿Qué puedo ver en una localidad como Ovalle? Otras que conociste en la región. Y después, desde la metrópoli, ¿qué se observa desde esa ventana? A través como cultura. Sí, es interesante lo que plantea Max. Claro, sí, efectivamente, yo desde hace un par de años trabajo en el ámbito, si bien como mencionaba Antonio, soy de formación periodista, soy originario de la región de Coquimbo, he tenido un caminar un poco variado, he estado viviendo en varios lugares, y los últimos años, a partir del 2014, comencé a trabajar en bibliotecas públicas. Primero trabajé en 2 bibliotecas de Santiago, en las bibliotecas vivas, que son las que están dentro del mall, de un mall. Entonces, ya me hablaba ahí, respondiendo un poquito a tu otra pregunta, Max, respecto al segmento. Esa era una biblioteca donde se pagaba, es decir, ya nos permite ir haciendo como distintos análisis de lo que entendemos por cultura o el acceso a la cultura. En este caso, una biblioteca que estaban dentro de los centros comerciales y se pagaba por el acceso. Luego tuve la experiencia de efectivamente trabajar en la coordinación de bibliotecas públicas, donde el acceso es gratuito, la inscripción no tiene costo. Trabajé en la coordinación de bibliotecas públicas de la región de Coquimbo durante 3 años, y ahí tuve una experiencia distinta. Efectivamente, como tú mencionas, Max, es distinta en el sentido de que ya era un trabajo más bien territorial, en el sentido de que actualmente existen más de 23, si no me equivoco, un poquito más, bibliotecas en la región de Coquimbo, y ahí fue bonita la experiencia de descubrir las necesidades de los distintos territorios. Antes que todo, como respecto como a esta reflexión del ámbito de las bibliotecas, me gustaría también, algo que a mí me sirvió mucho es
entender lo que era una biblioteca pública. Una biblioteca pública, lo que he ido entendiendo con todos estos años, es un espacio que está abierto, sin ninguna distinción de ningún tipo, abierto a cualquier persona y emplazadas en distintos territorios, y no solamente como tal vez la conocimos muchos y muchas cuando éramos más chicos, íbamos a una biblioteca y estaba este ambiente más bien como silencioso, que tú entrabas a la biblioteca y tenías que guardar silencio, o estaba este sistema de estantería cerrada, que ahora cambió desde aproximadamente mediados de los 90, que es estantería abierta, que consiste en que tú directamente vas y sacas el libro que tú quieres. Es decir, antes tú tenías un contacto directo con el bibliotecario, ahora tienes un contacto directo con el libro. Y algo también súper importante, que las bibliotecas se transformaron no solamente en un espacio para leer, sino que uno puede ir a una biblioteca, por ejemplo, para encontrar expresiones artísticas, uno puede hacer un taller en la biblioteca. Yo conozco, por ejemplo, el trabajo que se ha estado haciendo en Andacollo. Uno puede ir a un ciclo de cine, a un conversatorio, por ejemplo, respecto a lo que es el patrimonio, respecto a lo que es la memoria. También se encuentra en una biblioteca pública. Podemos encontrar incluso exposiciones visuales, de artistas visuales en una biblioteca. Una experiencia que yo siempre recuerdo, que siempre la cuento, una experiencia muy bonita que tuvimos en la biblioteca de Combarbalá, donde en la misma biblioteca, y a propósito de un libro que tenía que ver con la cultura dieguita, sobre cómo cocinaban los dieguitas, se hizo una presentación de un libro, y luego se hizo un chef preparó, cocinó productos dieguitas, o sea, con productos dieguitas. Entonces, eso es muy interesante de cómo lo cultural, el espacio cultural que entendíamos como espacio, ha ido mutando. Ya no solamente está este espacio de biblioteca con una estantería, sino que podemos encontrar una cocina dentro de una misma biblioteca, que también nos habla de una expresión cultural. Entonces, eso al menos como respecto en cuanto a definiciones de los espacios. Yo creo que es interesante también en cómo las comunidades se hacen parte de estos distintos espacios culturales, por ejemplo, al exigir distinto tipo de literatura. Voy a centrarme al comienzo con respecto a biblioteca, que es el ámbito del que conozco un poquito más por mi trabajo. Por ejemplo, siempre recuerdo también que en el caso, por ejemplo, de la biblioteca de Río Hurtado, que está cerquita ahí de Andacollo, también muchos y muchas de los usuarios tenían mucho interés por la literatura erótica. Entonces, claro, entonces era interesante al momento, por ejemplo, de hacer la selección de títulos, saber que cada comunidad tiene intereses diferentes. Entonces, también es un desafío para las personas que están en ciertos cargos para al momento de tomar decisiones, justamente de tomar como el pulso a las mismas comunidades y conocerlas, porque uno muchas veces, que lo hablábamos previamente con Antonio y Max respecto a si conocemos efectivamente las comunidades, pero de hecho, preparando un poquito para la conversación, yo decía, y les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas migrantes hay en Andacollo? ¿Qué personas migrantes hay? ¿De qué nacionalidades? Porque claro, hay muchas personas acá que estamos en esta conversación que se dedican a la gestión cultural, pero a veces se nos va esa información que es importantísima, porque habla justamente de un cambio cultural que ha tenido el país, yo diría, en la última década. O por ejemplo, cuántas personas en situación de discapacidad existen. Y cómo están los espacios culturales. En este caso voy a referirme al espacio físico, podemos hablar después de otro tipo de espacios, cómo están habilitados para recibir a personas en situación de discapacidad. O por ejemplo, qué pasa con la oferta que estamos ofreciendo en términos culturales, oferta cultural con enfoque de género, por ejemplo. O también relacionada a los pueblos originarios. ¿Cuántas personas de pueblos originarios que se reconocen como pueblos pertenecientes a pueblos originarios son partícipes de nuestra comunidad?
y cuántas son en verdad, porque claro, el Estado tiene reconocidas 9 etnias, pero efectivamente en Andacollo, ¿cuántas existen justamente? Me voy a centrar en Andacollo, que es donde está mayormente la mayor cantidad de personas acá ahora. Entonces se nos vienen un sinnúmero de interrogantes que nos hacen pensar en quienes forman parte de nuestra comunidad. Al comienzo, cuando hablábamos de qué es cultura, decíamos que esto era una necesidad para otros, pero conocemos al otro o a la otra, o otra u otre, como podríamos decir incluso, conocemos a las personas a las personas que hay detrás. Entonces, yo creo que más que respuesta, todo esto nos genera eh, muchas preguntas. Hay más preguntas que respuestas. Entonces, yo creo que el desafío es respondernos todas estas interrogantes. Y Ricardo, este cambio que nos comentabas como de comprensión de la biblioteca, ¿no es cierto? Esta transformación de ser un lugar donde está la bibliotecaria, el bibliotecario, están los libros detrás en los estantes, a poner el libro a la mano de los visitantes, pero además de incorporar otro tipo de actividades, de que sea un espacio más múltiple. Me gustaría saber cómo eso, porque eso yo entiendo que lo que está detrás es entender que se necesita una proximidad diferente con las personas, ¿no es cierto? En una cultura que quizás no pone por delante la lectura, sino que el encuentro o el audiovisual, ¿no es cierto? La cultura chilena, la cultura latinoamericana no es especialmente lectora, pero quizás se acerca a la lectura si es que en la biblioteca además hay otro tipo de encuentro. Entonces, ¿en qué medida eso responde también a esa lectura? Preguntarte. Y también cuál ha sido la respuesta de la gente en lugares como Andacollo, por ejemplo, lo que tú pudiste ver, o en otras localidades. ¿La gente se acerca a la biblioteca, la está ocupando, la está haciendo suya, o todavía hay una relación distante? ¿Cómo es ese encuentro entre la biblioteca y la comunidad local? Sí, yo creo que con el tiempo los espacios, el espacio de la biblioteca se ha ido abriendo. Evidentemente falta mucho trabajo todavía por hacer, pero como bien señalas tú, Max, yo creo que al estar en un espacio cultural, sea una biblioteca, un centro cultural, la idea es justamente saber quiénes forman parte de nuestra comunidad y ver cómo podemos llegar a una persona, porque a través de un libro podemos llegar a una cierta persona, pero por ejemplo al facilitar simplemente un espacio, podemos decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos este espacio para que alguien pueda poner música y pueda bailar, por ejemplo, en un espacio, que es como sucede en el GAM, que en el espacio que actualmente estoy trabajando, que los grupos de K-pop, de esta música coreana, se apoderaron del espacio. Había una necesidad de un espacio y están apoderados del espacio. Entonces, eso es muy bonito también, de cómo la misma comunidad está buscando buscar la expresión que necesita. Como alguien mencionaba, es una necesidad expresarnos culturalmente, es una necesidad, también es el desafío también como espacio para ofrecer, o sea, a propósito de la pandemia, por ejemplo, y también respondiendo en cuanto a lo que tú mencionas, Max, durante el periodo de confinamiento, las bibliotecas públicas mantuvieron alumbrando, me refiero a entregando Wi-Fi dentro de las comunidades, porque, por ejemplo, nos pasa en muchas comunidades, voy a hablar como en términos generales, por ejemplo, que la biblioteca no solamente es un libro, es un espacio, sino que, por ejemplo, es incluso Internet. Hay gente que no tiene conexión desde celular, desde la casa, o Wi-Fi en la casa, pero sí, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de descubrirlo, por ejemplo, en la biblioteca de Canela, que claro, está la gente que tiene a nivel país, estaba siempre dentro de las bibliotecas de las 10 con mayor uso de Wi-Fi, porque claro, una comunidad que probablemente está más bien aislada en términos tecnológicos, lo que hacía cuando cerraba la biblioteca, no se apagaba, la persona encargada de la biblioteca no apaga el router y el Wi-Fi, el wireless sigue funcionando, y lo que hacían las personas, se sentaban afuera de la biblioteca, había un espacio con pasto, y de cierta manera seguía realizando un uso de este espacio. Entonces,
es bonito lo que preguntas en cuanto a esta necesidad también como de reunirse, de hacer comunidad. Antes de conectarme ahora al conversatorio, yo por el trabajo estaba realizando un club de lectura con personas mayores de 60 en el Centro Cultural. Y yo siento que, de cierta manera, la expresión cultural es una excusa, de cierta manera, para lograr objetivos, que es vernos, conversar, sobre todo el grupo de personas mayores. Es un grupo que se ha visto súper afectado anímicamente, emocionalmente, por todo lo que ha pasado. O sea, son personas que se han visto atemorizadas justamente por lo que pudiese pasar o no respecto al COVID, al COVID-19. Entonces, de cierta manera, un cuento puede servir como la excusa para decir, mira, conversemos. Yo creo que un espacio cultural esa es la invitación que hace, a conversar. Yo creo que también habla de cierta manera con la necesidad que tienen las personas de conversar, y también porque al menos el diagnóstico que hago, que sobre todo en segmentos de personas mayores de cierta edad, hay un tema como de soledad también, que yo creo que muchas veces no nos hacemos cargo, como que no escuchamos lo que está pasando. Normalmente en conversaciones siempre se invita a personas jóvenes, pero ¿qué pasa con las personas mayores? ¿Qué pasa con las personas que tal vez hablan en otra lengua que no es el castellano? ¿Cómo incluimos a este tipo de personas? Yo no sé, desconozco si, por ejemplo, en Andacollo hay personas haitianas, pero ¿qué pasa? Sabemos, existe, ¿cómo integramos a una persona que habla creol, por ejemplo, dentro de la comunidad? Entonces, yo creo que de cierta manera son muchas interrogantes que nos van surgiendo en cuanto a lo que tú planteas, Max. Súper, súper interesante, y lo que se puede como percibir, lo que vas comentando, es cómo pareciera ser que los espacios culturales tienen menos que tener una identidad cerrada, propia y definitiva, y más una escucha con lo que la comunidad está necesitando, con cómo la cultura se está transformando de alguna manera. Entonces una biblioteca quizás en el siglo XIX jamás se hubiese pensado que pudiese llegar a ser lo que es hoy, y sin embargo esa transformación es válida porque está oyendo lo que las propias personas del entorno de la biblioteca están necesitando. Y ahí engancha con la siguiente pregunta, que es propiamente el tema del conversatorio de la gestión cultural. Sería súper interesante que pudieras compartir con nosotros qué se entiende por gestión cultural, que también como cultura es un concepto amplio, que tiene muchas dimensiones, entonces si lo podemos encuadrar un poquitito en esta conversación. Y antes de darte la palabra, invitar a todas las invitadas, invitados, a todos los asistentes, que en el momento que quieran, por favor, levanten la mano a través del Zoom para poder hacer una pregunta directamente a través del micrófono, o si prefieren a través del chat, ingresen sus preguntas, no solo preguntas, comentarios, ideas, experiencias en Andacollo, fuera de Andacollo. La idea es que el micrófono esté abierto, así que anímense a compartir ahí la conversación. Eso, Ricardo. Te devuelvo entonces la palabra. Sí, muchas gracias, Max. En cuanto, claro, a lo que podemos entender como gestión cultural, yo creo que es importante como hacer un poquito como irnos un poquito para atrás en términos de tiempo. Yo creo que evidentemente tenemos que hablar voy a hablar de Chile, evidentemente, de nuestra historia política. Yo creo que es importante, por ejemplo, saber que evidentemente durante la dictadura un apagón cultural, y posteriormente ya a comienzos, ya en lo que se ha llamado la transición a comienzos de los 90, en términos de política pública se fueron generando distintas iniciativas, como por ejemplo la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, también de la creación de los fondos de cultura, los conocidos como fondos, tan temidos y amados Fondat por muchas y muchos, y
¿por qué menciono? Y justamente también ahora, hace poquito estamos hablando de cultura, hay que marcar que desde el año 2000, desde marzo del 2018, tenemos un nuevo ministerio que es el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que de cierta manera une lo que fue la ex DIVAM, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Entonces, ahora recién, o sea, pensemos recién que recién en el año 2018 tenemos un Ministerio de las Culturas, o sea, hace 2 años, nada. Entonces, doy de cierta manera este contexto porque nos sirve para hablar de qué entendemos por un gesto cultural. Cuando se fueron generando todos los fondos, como por ejemplo el Fondar, si no me equivoco, 92, 94, si no me equivoco, los Fondar, que son estos fondos concursables para adquirir recursos del Estado en distintas áreas, de cierta manera hace que las personas que se dedican a la cultura o a gestionar espacios tuviesen la necesidad de tener mayor cantidad de herramientas para poder postular estos fondos. Y el concepto también de gestor cultural también se va formando ahí en el sentido de que, claro, existían personas que trabajaban con comunidades, pero necesitaban llevar este trabajo a un proyecto y, en definitiva, para gestionar recursos. Entonces, si podemos, como raya para la suma, ¿qué podemos entender un gestor cultural? Un gestor cultural podemos entenderlo como un mediador entre una expresión cultural y la comunidad, ¿ya? Y este gestor cultural tiene que tener características como que hablen primero de que tenga un contacto con su propia comunidad, es decir, lo que hablábamos recién, que sepan quiénes forman parte de su comunidad, que también que tenga un tema de empatía con la comunidad, que también no solamente la conozca, sino que, por ejemplo, sea capaz de escuchar, de reunirse, de liderar grupos de trabajo, de planificar. Muchas, a veces, iniciativas culturales se caen porque justamente falta esta otra patita que tiene que ver con la parte más bien administrativa, que muchas veces muchas personas se les dificulta, pero claro, la parte, sobre todo, hay un ámbito que tiene que ver con el aspecto monetario, el aspecto económico, que también tiene la expresión cultural, porque estamos hablando que no es solamente una expresión sociocultural, sino que también va a mezclar algo que tiene que ver con lo ambiental, ¿ya? Lo político y también lo económico. ¿Por qué lo económico? Porque lo que hablaba justamente, que justamente si queremos, estamos hablando del país en el que vivimos actualmente, o sea, en el país en que vivimos, digo, si queremos gestionar algún tipo de recursos, probablemente tengamos que postular algún tipo de fondo. Entonces eso nos exige por parte del gestor cultural ciertas herramientas para desarrollar ese trabajo. Y en ese sentido, Ricardo, ¿cómo ves tú, pensando en la gestión cultural desde el punto de vista de las organizaciones comunitarias, organizaciones culturales? ¿Cuán preparadas las ves tú? ¿Cuáles sientes tú que son las necesidades principales que tienen estas organizaciones hoy en día? Y si están siendo vistas estas necesidades desde el Estado, por ejemplo. Uy, qué buena pregunta. Te lo pregunto, te puedo hacer para introducirte un poco más la pregunta, porque conversábamos internamente sobre muchas veces el Estado restringe el apoyo a las organizaciones culturales. Bueno, están los fondos culturales y los fondos concursables, y muchas veces cuando se quiere apoyar organizaciones culturales, ya viene como predefinido la ayuda que viene del Estado. Se quiere prestar asistencia técnica en esto otro, pero no necesariamente hay un conocimiento de la propia organización, es como el Estado, esto visto desde lo local, el Estado no tiene tiempo para conocerte a ti como organización cultural, conocer tu hacer, que puede ser distinto al de otras organizaciones, tus necesidades pueden ser distintas. Entonces, algo que comentábamos internamente es eso, el Estado tiene como una oferta, obviamente, que tiene que ser ciertamente, en alguna medida, como genérica, pero
pareciera haber una necesidad de las organizaciones culturales que no alcanza a ser vista a través de los fondos concursables y de la asistencia técnica. No sé si tú compartes ese diagnóstico, lo ves también. Sí, mira, totalmente, Max. Yo creo que hay un dato que tiene que ver con, por ejemplo, con la entrega de recursos por parte del Estado, por ejemplo, para el área de la cultura. La UNESCO recomienda que el erario público, es decir, la plata del Estado, sea en ámbito de cultura, se recomienda que sea el 2% de todo este gran dinero, ¿ya? Y en Chile, nuestra realidad es del 0,4 de este 2%, que se sugiere, que es lo menos que sugiere la UNESCO. Nosotros estamos recién en el 0,4 y ahora recién, hace poco, de hecho, justamente en esta fecha se genera la discusión para el presupuesto del próximo año, se habla también de una disminución de este 0,4 a un 0,3%. Entonces, de cierta manera, ahí está de lo que tú planteas, Max, en cuanto al interés en este caso del Estado por la cultura. Y claro, por eso también mencionaba que no solamente un tema económico, sino que hay un tema político también detrás de cuál es el rol o el interés que tiene el Estado, ya no hablemos como del Estado, porque justamente es el gobierno el que está llevando a cabo la destinación de plata, de cómo el Ricardo, gobierno, de cierta manera, define cuáles son los montos para distribuirse a nivel nacional. Entonces, a mí de Ricardo, cierta manera eso... disculpa, es que disculpa que te interrumpa, pero están dando un dato acá de la comuna de Andacollo justamente de este tema, que dice que el aporte del Ministerio de Cultura de Andacollo en este año ha sido ha sido cero. El aporte del gobierno regional a la cultura de Andacollo ha sido cero, dice Gilbert Durán. Y así es que hay comentarios aquí que dice que el ministerio se ha lavado las manos con la pandemia, dice Jimena Urrutia. Gilbert dice el aporte a la Serenía, a la cultura de Andacollo ha sido cero, pero no es el Estado sino el gobierno quien distribuye. Bueno, hay comentarios que surgen de acá del mundo de la cultura. Sí, claro, lo que menciona ahí Camila es cierto, o sea, lo que yo les menciono, claro, tenemos un erario estatal, o sea, la plata del Estado, pero es una definición por parte del gobierno. O sea, por eso justamente, por eso yo cuando partíamos en esta conversación, de cierta manera les tocaba este tema de que justamente en Andacollo el porcentaje de personas que votaron por apruebo fue cercano al 90%, pero eso yo creo que de cierta manera me gustaría como invitar a otra reflexión a propósito de eso mismo y enganchando con el tema que estamos conversando ahora, que tiene que ver con, por ejemplo, si nosotros vamos a definir personas que nos van a representar en una convención para generar una constitución, ¿cuál es el rol que le entregan estas personas o estas eventuales personas que formarían parte? ¿Cuál es el rol que le entregan a la cultura? Entonces, yo creo que es interesante también empezar a hacer esta reflexión porque, o sea, ya estamos a, no sé, un par de meses de que empecemos a elegir de cierta manera yo creo que se engancha de cierta manera todos estos temas se van ligando porque habla también del rol que está estableciendo el Estado y ahí de cierta manera, y respondo lo que mencionaba Max, a mi juicio hay una especie actualmente hay una especie de desconocimiento o de cierta manera se pasa a llevar el trabajo que se viene haciendo durante muchos años en términos de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones ligadas al ámbito cultural, de las organizaciones de la sociedad civil, porque, claro, yo bien mencionaba el tema, por ejemplo, de los fondos, pero de los fondos concursables, pero de cierta manera, y abro la pregunta, o sea, ¿será la cultura que en la cultura tenemos que estar siempre así? O sea,
estar supeditados a postular todos los años. Es una pregunta que hago porque de cierta manera nos habla también de una no mejora de la situación de la precariedad. De la precariedad, correcto. Tenemos una pregunta de Marianela. Marianela, adelante. Hola, más que una pregunta, a partir de lo que Ricardo nos cuenta y nos comenta y de los temas que expone, yo siento personalmente, también relacionado a lo que pasó el domingo, que las organizaciones culturales estamos avanzando más rápido que el mismo gobierno, ¿cierto?, en cuanto a lo que estamos necesitando. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta es, ¿hasta cuándo las personas que deben, en el fondo, hacer su trabajo para el bienestar de nosotros, se supone que también tienen que partir por conocernos, ¿cierto? Tienen que conocer el país en el que viven, y por lo mismo también hay seremías, ¿cierto? Están las municipalidades y todo eso. ¿Por qué? Porque hay que conocer a las personas que integran una comuna, que integran cierta zona, etcétera. Entonces, yendo un poco hacia ese lado de los fondos y del Estado y de la plata gubernamental, creo que las organizaciones sociales estamos moviéndonos mucho más rápido, atendiendo necesidades emocionales, necesidades artísticas, necesidades de creación, esa misma necesidad de la que hablamos en un comienzo de tener un espacio para conversar. Como bien también lo decía Gilbert, la cultura en Andacollo o el aporte fiscal, digamos, a la cultura en Andacollo no existe. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el trabajo que se hace a nivel comunitario de las diversas organizaciones sociales que existen a lo largo de nuestro país está corriendo mucho, mucho más rápido de lo que lo está haciendo el Estado, y lo que ocurrió el domingo es prueba de ello. Sí, efectivamente, Marianela, o sea, comparto contigo lo que tú mencionas, porque además agregaría otro elemento que tiene que ver con, o por ejemplo, con la centralización, no solamente a nivel de Santiago y regiones, o sea, yo me declaro un regionalista por donde sea, pero porque, por ejemplo, o sea, doy ejemplos desde, o sea, lo digo porque lo he visto, como en algún momento fui funcionario público, lo he visto que ciertos programas del Estado, de cierta manera, las decisiones respecto a distintas expresiones culturales o lo que supuestamente quiere la comunidad, se toman a nivel de Santiago, pero, o sea, yo que he trabajado en la región de Coquimbo, yo digo, en verdad, la realidad local es muy diversa, o sea, yo no le puedo ofrecer a alguien, por ejemplo, de La Serena, lo mismo a alguien de Río Hurtado, por ejemplo, o de Andacollo, o a alguien de Coquimbo. Las necesidades, la conformación de la comunidad es muy diversa, entonces no solamente habla de una descentralización, de una centralización Santiago regiones, sino que también nosotros la vemos a nivel también regional, o sea, que efectivamente todos los recursos probablemente se van a La Serena, Coquimbo, y es que probablemente Ovalle, pero también eso yo creo que es uno de los desafíos también, y retomando un poco lo que mencionaba Max en cuanto a lo que es como un gestor cultural, eso también son los desafíos justamente, de que no solamente tomemos la parte social, sino que también política, o sea, porque un gestor cultural también trabaja con el tema político, también trabaja con el tema económico, también trabaja con el tema medioambiental, o sea, evidentemente, por ejemplo, cada proyecto, a veces se nos olvida esta patita que tenemos que tenerla, por ejemplo, del tema de la sustentabilidad al momento de trabajar nuestros proyectos culturales. Tenía Gilbert la mano levantada y ha pedido la palabra. Sí, nada, un poco en la misma sintonía, pero creo que, digamos, hay una cosa que a mí no me deja de dar vuelta, que tiene que ver con el sector cultural ha sido uno de los más golpeados en la pandemia, y de verdad el sector cultural no ha tenido la capacidad de enfrentar y generar de forma unificada una respuesta a algún tipo de reclamo más o menos articulado, y eso habla del estado de situación de la cultura, de los gestores culturales,
y que en ese sentido hay como cierta miopía, cierto egoísmo, la verdad es que no sé qué, que no da cuenta de que las salidas, las necesidades y las soluciones y los desafíos son desafíos ciudadanos, donde la cultura le lleva junto con otras cosas. La cultura sola, no podemos pensar en una política cultural para salvar la cultura, si no generamos un Estado con derechos mínimos, con derechos sociales mínimos que den cuenta, y adentro de esos derechos mínimos esté la cultura nunca va a encontrar herramientas por sí sola. La cultura nunca se va a salvar y van a quedar otros derechos colgando de otro lado. Eso es una utopía, digamos, es una posibilidad teórica, pero no es una posibilidad real. Entonces, por ahí me parece que nos falta a los sectores culturales una mayor vinculación con las necesidades reales que no son necesariamente las culturales. Gracias, Gilbert. Está el micrófono abierto para quien quisiera compartir apreciaciones, preguntas. Y Ricardo, tú mencionabas anteriormente esta cifra de cómo los países, esta sugerencia del 2%, ¿no es cierto? Y eso, bueno, ahí estamos hablando de un fondo, estamos hablando de recursos, pero ¿hay alguna sugerencia o qué es lo que... ¿Qué otras formas podría tomar desde el Estado el aporte a la gestión cultural, el apoyo a la gestión cultural, además de los fondos concursables, digamos, y de el cuidado del patrimonio, que quizás serían como las dos principales ocupaciones del ministerio, o por lo menos lo ha sido hasta ahora? ¿Cómo sería un ministerio de las culturas que tuviese un 2, un 3, un 4%, digamos? ¿Qué puede hacer además de los fondos concursables y del cuidado del patrimonio, que es su foco actual? ¿Cómo puede intervenir de una manera más eficaz según tus conocimientos, tus experiencias? Sí, yo creo que en verdad esto es como, no es inventar la rueda, o sea, yo creo que es mirar, porque estamos hablando de Chile, pero ver qué están haciendo, por ejemplo, otros países. Y también yo partía como el conversatorio con una definición de lo que era cultura, ¿cierto? Por parte de la UNESCO. La misma UNESCO, la ONU, de aquí al 2030, ha fijado distintos objetivos, que es la Agenda 2030, ¿ya? Porque me gustaría como hablar un poquito de eso, que tiene que ver también con lo que estamos conversando, que la Agenda 2030 son objetivos de aquí al 2030. ¿Ya? Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Son 17 objetivos en distintas áreas, por ejemplo, justicia, educación, equidad, pobreza, en fin, varias recursos naturales. Entonces, de cierta manera, y ahí respondo lo que tú planteas, Max, yo creo que, por ejemplo, ahí nos está planteando un organismo internacional, nos plantea lineamientos, por ejemplo, para el trabajo cultural, por ejemplo, porque puede ser que desde un espacio cultural, como ya sea una biblioteca, un centro cultural, el espacio que sea, por ejemplo, ¿cómo puede contribuir ese espacio, por ejemplo, para el medio ambiente? Puede ser, por ejemplo, que hay iniciativas que tenemos aquí mismo en la región, o sea, una biblioteca que no genere contaminación, por ejemplo, o que a través de la energía solar genere su propia energía. Entonces, o cómo puede contribuir los gestores culturales o las organizaciones culturales para la superación de la pobreza, por ejemplo. ¿Cómo podemos, por ejemplo, cómo podemos hacer que más allá de que transformemos, por ejemplo, un lugar patrimonial en una más... ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacer que un espacio patrimonial, transformarlo en un foco, por ejemplo, para el turismo? ¿Ya? Evidentemente hay que tener mucho ojo ahí también con eso, que evidentemente hay experiencias que son un poquito
respecto, por ejemplo, al patrimonio mundial, sobre todo, que el otro día lo conversamos con Antonio respecto, por ejemplo, es importante saber que, no sé, que por ejemplo, qué pasa en Chile y la experiencia que ha pasado, por ejemplo, en Valparaíso, que se habla mucho de Valparaíso para afuera, pero qué pasó a nivel, o qué pasa todavía a nivel de cuidado del patrimonio, que es un sitio de patrimonio mundial, o qué pasa, por ejemplo, con el cuidado del Capañán, que es la ruta del Inca, que al menos en nuestro país recorre, o sea, llega, si no me equivoco, hasta la región del Maule, pero en términos, está reconocido hasta son 3 regiones del norte de este tramo. Entonces, de cierta manera, cómo todos estos elementos, ya sea, por ejemplo, o el patrimonio, cómo nos pueden ayudar, por ejemplo, para generar equidad, aumentar el nivel educativo, ¿ya? Entonces, de cierta manera, se engancha con todo lo que somos, o sea, somos educación, somos salud, cómo puede, por ejemplo, contribuir un espacio cultural, por ejemplo, para las reflexiones que estamos teniendo ahora respecto a lo político, y no solamente respecto a lo cultural, porque, por ejemplo, la educación es algo político. La salud también, a mi juicio, responde a algo político, en el sentido que hay decisiones que se toman o que no se toman. Entonces, yo creo que es una conversación interesante, que es como una amalgama de temas que se van cruzando. Pareciera ser en ese sentido, Ricardo, que una política cultural tendría que ir más allá de lo cultural, de esta definición de esta política orientada a fondos y a cuidado del patrimonio, y tendría que conversar con lo económico, conversar con la salud, con la educación, tendría que tener mucha más presencia de la que tiene en este momento, que está más orientada a la administración y a la entrega de recursos. Eso resume bien lo que está diciendo, como qué lugar tiene la política cultural de un país más allá del ministerio. No podría quedar como un asunto del puro Ministerio de Cultura. Sí, efectivamente, como tú señalas, no es solamente como lo estamos viendo ahora. Yo creo que tiene que ver evidentemente con el gobierno de turno, que lo podemos ver desde el ámbito económico. Entonces, pero se invisibilizan, como bien dices tú, los otros ámbitos, el sociocultural, el ambiental, se invisibilizan todos esos aspectos. Entonces, porque la cultura, y como bien lo vimos al comienzo, es todo esto, todo lo que estamos conversando, todo tiene que ver con cultura, con las expresiones, con la política, con la educación. Ya la cultura o el arte es un acto político. Entonces, de cierta manera, todos los temas se van cruzando. Así es. Quería hacer una reflexión y además enganchar con una pregunta que hay por ahí, porque yo siento que al principio partimos hablando de que la cultura en general todo es muy amplio, pero en este momento nosotros como humanidad vivimos un momento de globalización donde hay una cultura imperante que se ha, digamos, impuesto sobre las demás culturas, ¿cierto? Sobre los demás modos de visión del mundo y todo. Y hablo de la cultura capitalista y la cultura del consumo, donde el centro es el dinero, ¿verdad? Y desde ahí vienen todos estos conflictos, que el 0,2%, que el 0%. Y resulta que la cultura es todo, entonces se cruza con todo, con lo político, con lo ambiental, como decías tú. Y aquí Dina decía, ya que el Estado no invierte en cultura a propósito de esto, ¿qué podemos hacer nosotros, los privados, dice, para promoverla? O sea, me entiendo, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para promover nuestras expresiones culturales? A ver, ¿para promover las expresiones culturales o para promover las expresiones culturales? Dice para promover la cultura, sí. Yo me imagino, sí. yo pienso, Ricardo, es que, a ver, por ejemplo, poniendo el tema de Andacollo, por ejemplo, lo que mencionaste tú hace poco rato, que el camino del Inca pasa por Andacollo, ¿cierto? Tenemos muchas expresiones culturales en el territorio. Hay muchas cosas, están los pirquineros, está la iglesia, ¿cierto? La Virgen. Bueno, eso es parte y es digamos, propiedad de la gente del pueblo que vive ahí.
Entonces digo, ¿cómo nos hacemos cargo de eso y de administrar eso, esa riqueza tan grande que hay, sin depender de cosas del Estado? Sí, yo creo que, o sea, evidentemente son las comunidades la que tienen ahí como la última palabra, de cierta manera, porque corremos el riesgo de que alguna expresión patrimonial, por ejemplo, se mercantilice, por ejemplo. Porque claro, digamos, ya volvamos varios lugares o sitios de patrimonio de la humanidad, o sea, varios sitios patrimoniales, volvamos a los sitios patrimonio de la humanidad, y ¿qué vamos a tener como consecuencia? Un aumento de turistas, probablemente una alteración del entorno, en fin. Pero yo creo que ahí la clave es justamente, son las propias comunidades de cómo se hacen cargo, cómo conocen lo que dices tú, o sea, cuál es el conocimiento que tiene la misma gente de lo que desarrollo, de lo que hay en mi misma comunidad. Por ejemplo, en Lota, a propósito del cierre de Lota del año, si no me equivoco, 94, justamente ahora estuve leyendo hace poco que claro, que justamente son las propias comunidades, y este dato es súper interesante, veo muchas mujeres conectadas, que ni siquiera los hombres son los que están llevando a cabo la puesta en valor, que hablamos de ese concepto, la puesta en valor de las minas de carbón, sino que son las mujeres. Ya, son las mujeres las que están generando la propia concientización del cuidado del patrimonio. Entonces, yo creo que ahí, como respondiendo a la pregunta que hacía la persona por el chat, que yo creo que es importante valorar, y cuando hablamos justamente con respecto al tema de cuál es el rol del gestor cultural, yo creo que tiene que ver, por ejemplo, con vincularse con otras organizaciones, no solamente, por ejemplo, si estamos en la comunidad de Andacoyo, saber, hey, ¿qué están haciendo nuestros colegas de Río Hurtado, que están al ladito? ¿Qué están haciendo las personas, por ejemplo, las organizaciones de Paihuano? ¿Qué están haciendo en Vicuña? Entonces, yo creo que el tema de generar de trabajo en conjunto es muy importante, porque de cierta manera vemos que si nos ponemos a conversar, llevamos este conversatorio, lo llevamos a, no sé, a Arica y lo replicamos en Chiloé, probablemente las problemáticas sean las mismas, probablemente cambien las expresiones, los intereses que tengan las distintas comunidades, las expresiones cambian, pero las necesidades son las mismas. Entonces, yo creo que de cierta manera es estar atentos también. Yo creo que el trabajo de un gestor cultural también exige estar atento a lo que está pasando, no solamente dentro de mi propia comunidad, sino que pasa con otras comunidades, cómo han resuelto, por ejemplo, la falta de recursos, cómo han resuelto o cómo se han vinculado con empresas, por ejemplo, o cómo cómo se han cómo han puesto en valor sus expresiones patrimoniales a nivel, por ejemplo, regional. Entonces yo creo que sí, yo creo que habla también como una de las tareas ahí para el gestor cultural, estar atento a lo que pasa, y habla también de las características que tiene que tener en este caso los gestores culturales que trabajamos en este ámbito. Está abierta la palabra, nos quedan unos minutitos de conversatorio con Ricardo. Yo escuchándote, Ricardo, escuchando las intervenciones, veo cómo es complejo el tema de la gestión cultural, en el sentido de ahora en tu última intervención, como probablemente un gestor cultural, varios de los que están oyendo, varias de las que están oyendo, ven como la tarea titánica, ¿no es cierto? Es como tenemos que desde la propia comunidad generar ese movimiento primero de sentarnos a conversar entre nosotros, después de preguntar cómo están los que nos rodean, después conversar con la comunidad al lado. Es un trabajo súper de hormiga, como se dice, y desafiante. Entonces, yo me imagino que ese es como el lugar en el que se sienten todas las gestoras y los gestores, porque es la experiencia cotidiana que tienen, que al final exige 99% de energía propia y de ir más allá de lo que está como disponible en términos de herramientas, de apoyo. Por ahí alguien mencionaba en alguno de los comentarios del chat, siempre se tiene que dar mucho más, y al final la comunidad termina subvencionando al Estado, a las empresas que aportan en la gestión cultural, porque
porque hay una distancia todavía, no pareciera haber una comprensión institucional de toda la energía y el esfuerzo que se tiene que movilizar en una comunidad para que haya encuentro, para que hayan expresiones artísticas. Y eso, esa reflexión, y me parece muy interesante también esta comprensión de la cultura a propósito de la primera parte del conversatorio, de que era visto como el origen, las tradiciones, pero también como la creación, que es lo que viene, ¿no es cierto? Y entender la cultura en este espacio entre lo que ya tenemos, lo que nos trajo hasta aquí, pero también la creatividad y la posibilidad de hacer cosas nuevas. Y siento que esa es también lo que traes como invitación de tenemos que atrevernos a construir una cultura diferente con todos los desafíos que eso significa para generar un cotidiano distinto. A mí esa idea me hace mucho sentido. Tenemos que crear cotidianos diferentes, donde nos encontramos de otra manera, donde hablamos de otra manera. Esa es la base para llegar a cualquier movimiento cultural más potente. Tenemos que reconstruir, reinventar nuestro cotidiano. Esa reflexión quería compartirte. Habían un par de manos levantadas. Jimena, Gilbert. Adelante, Jimena. No te escucha, Jimena, todavía. Hola a todos. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, una pequeña como reflexión, pregunta, no sé cómo plantearla, para Ricardo. Si bien Ricardo dijo que la biblioteca cambió, el mundo también obviamente ha cambiado. Tenemos una sociedad de consumo, de cultura de consumo, que va eliminando o va haciendo extinguir ciertas expresiones culturales. Entonces, esa es la pelea del pueblo, y tenemos muy poco. Primero, Ricardo dijo que tenemos el 0,4% de un 2%, que sería como lo decente, que yo no conocía esa cifra exacta, y claramente no podemos dar una pelea digna o equilibrada con esta cultura invasora, por decirlo así, de la mayoría, que hace que mucha gente no pueda conocer la otra expresión. Entonces, tomando en cuenta que la biblioteca cambió, ¿qué rol? O sea, yo me imagino que la biblioteca debería tener un rol de gestor cultural, ya que la biblioteca es un mediante de la cultura en sí con la sociedad. Entonces, y preguntarle a Ricardo, según tu experiencia, ¿cumple ese rol de gestor cultural la biblioteca? ¿O solamente es como un intercambio así bancario de tomar, sacar, entregar? ¿Y cuál es el perfil? O sea, yo creo que el gestor cultural debe ser potenciado claramente con más herramientas, porque es una lucha bien grande. ¿Y cómo cree que está en el sector, en la actualidad, potenciado este rol de gestor cultural? Ojalá se haya entendido la pregunta. Sí, se entendió, Jimena. Muchas gracias. Sí, respecto al rol de la biblioteca, más que este tema de como de transacción, o sea, la respuesta es no. O sea, no es como solamente para transar, ya sea un bien, en este caso, por ejemplo, puede ser un libro, sino que para abrir otras puertas. Necesito contar esto. No voy a hablar de nombres, pero cuando estuve trabajando en la región de Coquimbo, y había una chica que me comentaba que iba a estar encargada de una biblioteca X, que no vamos a decir, pero que cae en la región de Coquimbo. Esto va a quedar entre nosotros. Me mencionaba que su jefe, que era el encargado de cultura de este municipio X, la chica le decía, oye, pero en verdad yo solamente tengo experiencia en un banco. No te preocupes, le dijo él, si la biblioteca es como un banco. Entonces a mí ya casi me da ataque a mí cuando me cuenta ella eso. Entonces yo le decía, no, la biblioteca no es un banco. Entonces, o sea, ¿a qué voy con esto? Y respondiendo un poquito lo que dice Jimena, claro, sí. Si tenemos personas que están en ciertos cargos que no entienden el rol de un espacio cultural, es decir, es como, ¿qué hacemos? Nos desconectamos todos y nos vamos para la casa, porque en verdad, yo siento, o sea, para mí es muy grave eso, muy grave, sobre todo para un encargado de cultura de un municipio,
que eso surja de su voz. Y en cuanto como los desafíos también, que es algo que mencionaba Jimena, también yo creo que, evidentemente, yo creo que un espacio cultural, sea biblioteca, sea el espacio cultural que sea, yo creo que también debe estar abierto y tomando el pulso, como decía, a lo que está pasando. O sea, si mencionaba alguien en el chat, por ejemplo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, post pandemia? Ahora todas las actividades, gran parte de las actividades, diría todas las actividades que surgen a nivel cultural están siendo a nivel de plataformas digitales. Entonces yo creo que también habla de una reinvención por parte de la cultura. O sea, de que podamos, por ejemplo, no sé si han tenido la posibilidad, pero yo creo que la pandemia también hemos sacado, no vamos a hablar solamente de cosas negativas, en términos positivos, la pandemia, por ejemplo, nos ha permitido, por ejemplo, llegar a un concierto o a un museo que yo no conocía tal vez, o por ejemplo, eso también eh, eh, es casi como, se abre como una ventanita de cierta manera para el gestor cultural para decir, hey, yo de cierta manera tal vez no pueda viajar físicamente a una ciudad, pero sí pueda ir a un museo en Europa, pueda visitar el trabajo que están haciendo, pueda visitar un concierto, o asistir a un concierto, eh, pueda tener conversaciones, por ejemplo, con gente de otros territorios que probablemente fuera de este espacio digital yo no hubiese tenido este espacio. Entonces, yo creo que, claro, evidentemente no todo es negativo, sino que la pandemia, con todo lo negativo que ha sido para mucha gran parte importante de la población, también nos abre este escenario de lo digital, que yo creo que de cierta manera, y les tiro de cierta manera el ganchito a todos y todas las que están acá, que es como, piensan también si en algún momento van a postular algún proyecto, piensen en, por ejemplo, cuál es la dimensión digital que va a tener mi proyecto, porque estaba leyendo por ahí que muchas veces gran parte de los recursos, o al momento de postular un proyecto, de ejecutar alguna idea, los centros de la producción. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la promoción? ¿Qué pasa con la promoción de una actividad cultural? Entonces yo creo que a veces nos olvidamos, como una vez escuché por ahí, cuando uno realiza algo tiene que cacarearlo. Entonces, decir lo que estás haciendo para que otro se entere. Entonces, porque yo creo que sobre todo ahora, por ejemplo, si hacemos una actividad, no sé, si alguien, por ejemplo, acá quiere hacer un concierto musical y lo puede hacer, por ejemplo, a través de una plataforma digital y llegar, o tal vez tener contacto con una comunidad del norte o del sur y tener este contacto que antes no lo tenía. Entonces yo creo que hay también que estar atentos con las antenitas bien paraditas para ver qué está pasando y qué oportunidades se abren. Ricardo, Carlos Felipe tiene una pregunta para ti. Dale, Carlos, por favor. Hola, buenas. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, gracias. ¿Se escucha bien, Antonio? Sí. Sí, dale. Gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Felipe. La pregunta que la había escrito en el chat recién iba relacionada sobre el tema de que, bueno, mientras más acercado al tema de la cultura y las artes y todo ese ámbito, me llama mucho la atención de que cuando son proyectos relativamente importantes siempre se acude al Estado. Bueno, yo soy estudiante de ingeniería comercial y como que el típico cliché es que como para que la gente en sí se interese, digamos el público en general, es que puede haber en sí una necesidad de, digamos, por ejemplo, de una empresa quizá contratar o de alguna persona en este caso que sería como quien consume el arte o la cultura en general, ya sea libros, shows, etcétera. Pero la pregunta siempre me ha hecho como redundante en mi cabeza porque lo típico es que quizá hay algún show, quizá algunas clases de algo, etcétera. Pero quizá habrá algún vacío o alguna forma que falte, digamos, una sistematización de que el arte pueda funcionar de una forma un poco más regularizada, de forma laboral principalmente, y que claro, quizás hay algo que no estamos viendo, quizá. Yo a veces igual he considerado de que muchas personas quizá dicen, muestran su arte, se expresan, pero directamente esa expresión es para que la gente le llegue, o quizás no es el público correcto y quizás no tiene los medios para que quien sí puede escuchar ese tipo de expresión pueda disfrutarlo precisamente.
No sé qué puedes opinar al respecto de eso. Gracias. Sí, mira, yo creo que, escuchándote, Carlos, yo creo que lo primero que pensé que es un tema que tiene que ver con educación, con la educación, con el sistema educativo que tenemos respecto a lo que es cultura. Si estamos hablando de... ¿Hola? Ah, sí, sí, pensé que me había quedado detenido. Sí, yo creo que es importante el tema de la educación, de generar discusiones. Yo creo que sobre todo desde que uno es niño, en verdad, desde que estás en el colegio, yo creo que ahí corregiría un poquito el concepto como de show que mencionabas tú, que yo creo que hay que tener ojo ahí también, por ejemplo, con las expresiones, porque justamente ese es el riesgo que a veces se corre corremos las personas que estamos trabajando en cultura, que es como que sea un espectáculo. Y lo otro que es súper importante, lo que mencionaba Carlos, es respecto a lo remunerado. ¿Por qué, por ejemplo, un artista no tiene este respaldo económico, como por ejemplo que puede significar un sueldo de manera permanente? Entonces yo creo que hay un cierto desprecio, y lo podría llamar así, hacia la expresión cultural. Entonces yo creo que hay que tener mucho ojo, y yo creo que tiene que ver mucho con la cultura, y yo creo que también responde, y tomando un poquito de lo que había hablado en un comienzo, con una historia como de país también. Yo creo que la dictadura nos hizo muy mal en ese sentido. O sea, de plantear, y justamente, o sea, hace poquito se votó lo que hablábamos de cambiar una nueva constitución, esta constitución que pone todo este marco en lo económico, justamente hace que la cultura no sea, por ejemplo, para el actual gobierno, no sea una inversión, sino que sea un gasto. Entonces yo creo que volvemos como al tema político también, y también como una concepción de lo que entendemos por cultura. Entonces yo creo que ahí son varios temas que se van cruzando, y sí, coincido contigo de que en verdad la precarización de las personas, de los creadores, de los artistas, de los cultores, es algo que debe preocuparnos, porque en verdad yo creo que muchas personas incluso pueden pensar, o siguen pensando todavía, que para apreciar alguna expresión cultural tiene que ser gratuita. Entonces yo creo que incluso las personas que estamos acá, las personas que trabajamos como gestores culturales, es como decir, hey, no, ¿por qué tiene que ser gratuito? Hay un trabajo detrás. Entonces parte también de nosotros mismos y mismas valorizar lo que estamos haciendo, ¿ya? Porque ¿por qué, por ejemplo, un médico, un ingeniero, en fin, está cobrando por su trabajo, y de cierta manera una persona que genera una expresión artística no está cobrando, por ejemplo? Entonces yo creo que hay que sacar esos elementos ya actividad gratis, que sobre todo acá en los municipios y la región se ve mucho esto, como del eventismo, de hacer, ya vamos a hacer un evento que roza a los chabacanos para tener contenta a la gente. O sea, hacemos un festival y traemos, no sé, productos envasados tal vez, o el artista del momento, pero nosotros mismos ni siquiera cuestionamos, como público, estamos cuestionando lo que están haciendo con la propia plata del municipio. Entonces yo creo que también hay un otro rol, como que de cierta manera siempre se nos devuelve la pelota. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por la pregunta, súper interesante. Gilbert, tú también tenías otra, adelante. Y después de la intervención de Gilbert, vamos a comenzar el cierre del conversatorio. Estamos en la hora. Vamos a dejar la intervención de Gilbert, el comentario de Ricardo, y después vamos a proyectar una lámina con unas preguntas para que la puedan ir contestando, contándonos un poquito de este conversatorio antes de retirarse. Les agradecemos mucho, nos sirve mucho recibir su retroalimentación. Adelante, Gilbert. Sí, yo creo que pensando lo comunitario en el marco de lo cultural, me da la sensación que en realidad las condiciones reales de existencia en las que estamos nos indica que somos franca minoría, digamos, ¿no? Eso como para ubicarnos en la coyuntura en la que estamos. Coincido bastante con lo que decía Antonio respecto de el entorno en el que estamos,
y el entorno o por dónde está la humanidad hoy. Entonces me parece que el camino de la gestión cultural comunitaria, de los actores, es como encontrarnos aquellos que más o menos estamos buscando y entendemos cultura, y entendemos la humanidad, y entendemos lo comunitario de la misma manera. Y empezar a generar esos espacios. Espacios que, por cómo están las cosas, evidentemente van a ser de minorías, pero en ese camino de ir transformando aquello que es susceptible y que nos alcanzan las fuerzas para transformar, porque si no, como que esperamos o que el Estado lo haga, o que la autoridad lo haga, o que alguien lo haga, digamos, como que estamos esperando que se transformen las cosas, y evidentemente ese proceso transformador en la sociedad puede pasar de cualquier manera, digamos. Puede pasar como el estallido, como puede pasar con la lapicera, como el domingo, o puede pasar en aquellos espacios de construcción que nosotros tenemos, donde vamos derribando nuestros propios muros, que evidentemente son más chicos, que abarcan 10 personas, y después 20, y después 15, no sé, digamos, pero contextualizar nuestra acción concreta como gestores culturales, como artistas, en un lugar concreto, digamos, ¿no? Me parece que eso nos ubica y nos da razón de ser de mejor manera, digamos, sin perder este norte, sin perder las utopías de que y el trabajo político de cambiar las cosas a nivel sociedad. Yo no abandono bajo ningún punto de vista esa posibilidad, pero sí creo que como actores que vivimos en un lugar dado, nuestro rol es intervenir en nuestra propia realidad y cambiar aquellos pedacitos que la realidad nos permite cambiar de acuerdo a nuestra correlación de fuerzas, digamos. Y me parece que ese es como nuestro rol, ¿no? Nosotros, como Unión Comunal de la Cultura, nos enfrentamos frente a una multinacional y nos enfrentamos de acuerdo a la correlación de fuerza, digamos. Si tuviéramos tanta fuerza como para sacarla, la sacaríamos, pero la verdad es que esa fuerza no la tenemos, digamos. Entonces no podemos ejercer y enfrentarnos y dar una pelea en la cual a los 15 minutos vamos a estar aniquilados. Entonces por ahí, sopesar bien y saber cuáles son esas posibilidades de cambiar y de ir cambiando nuestra realidad real, concreta, de nuestro entorno comunitario. Yo creo que por ahí pasa lo comunitario. Super. Muchas gracias, Gilbert. Bueno, estamos terminando nuestro conversatorio de hoy. Me gustaría dejarte la palabra, Ricardo, si quieres hacer alguna reflexión final. Sí, me gustaría terminar con lo que empezamos, que es la pregunta que hacíamos al comienzo del sentido. Yo creo que es importante que al menos, más allá de, evidentemente concuerdo con lo que mencionaba Gilbert, con lo que mencionaban varias personas que estaban acá en el conversatorio, respecto a este trabajo comunitario, pero también no perder de vista tampoco el para qué lo estamos haciendo. Yo creo que eso es muy importante, y cada uno y una va a contribuir desde la forma que pueda, ya sea desde una biblioteca, o alguien desde Andacollo, alguien que esté trabajando desde Santiago, en fin, todos estamos contribuyendo. Entonces yo creo que eso es lo bonito también. O sea, yo creo que me gustaría también cerrar como un mensaje más bien, más que deprimente, porque yo creo que es bueno ser súper crítico, pero por otra parte no hay que deprimirse tampoco, porque es como, ya, este es el estado de las cosas, pero por otra parte, ¿qué hago yo para cambiar con las herramientas que yo tengo, con mi propio espacio, con mi propio mundo? ¿Qué hago yo también para poder cambiarlo? Entonces, yo creo que al menos me gustaría cerrar como con esa reflexión de qué hacemos nosotros en nuestros espacios inmediatos para poder generar estos cambios. ¿Qué queremos? Más allá como de descontento, que evidentemente uno lo está y uno es crítico, y me encanta que sea así. Pero eso, me gustaría cerrar como que nos reconectemos ahí con la idea del sentido de lo que hacemos. Muy bien, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, vamos a ir cerrando. Como decía Max, los que quieran responder estas preguntas que están ahí, que también nos ayudan a encontrarle sentido a esta acción, ¿cierto?
también quería hacer la reflexión de que la comunidad, por ejemplo, la comunidad de la Escuela de Talentos Andacolina, es algo tan valioso trabajar en comunidad, porque la comunidad sostiene todo lo que hacemos. La comunidad incluso nos puede sostener en algún momento en la sustentabilidad, en lo espiritual, ¿cierto? En cualquier necesidad que tengamos, es mucho más fácil en comunidad que solos y desconectados. Así que, Ricardo, te quiero agradecer por ser parte de esta comunidad en estos momentos y agradecer también a todos los presentes, a sus preguntas, a sus opiniones, su participación es muy valiosa para nosotros. Así que muchas gracias, Max. Y será hasta el próximo conversatorio de voces que nos unen. Sí, Ricardo, también reiterar las gracias, el agradecimiento por abrir este espacio, por ayudarnos a pensar lo que venimos pensando, por darnos más perspectiva también, por compartir tu experiencia y tu visión desde dentro y desde fuera de la institucionalidad. Creo que nos reaviva las preguntas y la conversación, y de todas maneras el desafío, nos quedamos con el desafío que nos propones de buscar cómo nosotros mismos, y también como mencionó Gilbert, nosotros mismos vamos saltando nuestros propios muros más cercanos y dejamos de apuntar al Estado y dejamos de apuntar lejos, que hay que seguir haciéndolo, pero qué es lo que tenemos, el paso que tenemos ahí a la mano nosotros, cómo creamos confianza entre nosotros mismos para construir desde la base, que es lo que está a la vista en este momento histórico, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, muy agradecido, Ricardo, por tu visión, por tu disponibilidad, y esperamos seguir conversando contigo. Bien, encantado, y muchas gracias a todos y todas. Gracias, Antonio, por la invitación. Gracias, Max, y gracias a todas las personas que participaron. Yo encantado, así que cuente conmigo para lo que necesite. Muchas gracias. Entonces eso, queda abierto ahí el chat para quien pueda escribir las preguntas que estamos poniendo, y con eso nos despedimos. Muchas gracias.